Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí estamos, esta vez con más que una entrevista, con una conversación que a mí me hacía tiempo que estaba buscando, que es con la profesora María Delia Buisel. María Delia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿cómo te va? Bueno, voy a presentar Es un tema del que ya nos hemos dado anticipos en conversaciones particulares de visitas tuyas. Exacto. Voy a hacer una pequeña presentación de María Delia, con su permiso, que quizás, aunque no esté totalmente de acuerdo, bueno, yo tengo que decirlo todo esto. María Delia Buisel ha sido casi mi suegra, o sea, casi que zafó, ¿no? Porque es la mamá de alguien que ustedes ya conocen, que ha estado también ya en este canal, que es la hermana María de las Salles Sequeiros, ¿no? Esta religiosa con la que estuvimos a punto de casarnos. Durante 5 años y medio tuvimos un hermosísimo noviazgo, hasta que después decidimos la vida religiosa cada uno por su parte. Y yo a María Delia, después de mi mamá, que es la persona que más uno quiere en el mundo, es como una segunda madre. ¿Por qué? Porque tanto ella como su esposo ya fallecido, Octavio Sequeiros, para mí han sido unos padres en la vida intelectual. Eso lo tengo que decir, lo voy a decir siempre, ¿no? Durante muchos años me ayudaron muchísimo en todo lo que es las humanidades, las lenguas clásicas, en la historia, el gusto por la poesía, por el arte, por la música. ¿Quién es María Delia Buisel? Es profesora de lenguas clásicas, principalmente es una latinista muy reconocida en Argentina. Se ha casado con el doctor Octavio Sequeiros, ya fallecido lamentablemente, para mí un padre realmente, en el año 2008. Mamá de 3 hijos, uno sacerdote, un sacerdote católico que se encuentra ya misionando en Brasil, uno que es ingeniero y que está casado, y otra que es la monjita, la hermana Salles. Y vive hace muchísimos años en La Plata. Es una mujer de una enorme cultura y a su vez, lo digo públicamente, de una grandísima humildad, ¿no? Una gran pedagoga. Ha sido profesora universitaria en la Universidad Nacional de La Plata, muchísimos años, aparte de también dar clases en Mar del Plata y en distintos lugares, conferencias en varios lugares del mundo, y también profesora del Seminario Mayor de La Plata, de la Arquidiócesis de La Plata, hasta hace... 23 años estuve en el seminario mayor y perdí la cuenta de los de la facultad desde el 77 hasta que me jubilé. Y todavía con el programa de incentivos y seminarios he seguido trabajando con la universidad. Sigo trabajando. El COVID fue el que nos cortó la asistencia. Bien. Además de todo esto, es una de las fatimólogas, al menos que yo conozca, de las más serias. Fatimóloga significa aquellas que han estudiado el secreto de Fátima, la historia de la Virgen de Fátima, de las más serias que yo conozco, al menos en lengua española. Y también una gran conocedora de la Virgen de Guadalupe, entre otras cosas. Pero lo específico de ella, y corregime, ella me va a decir de vos, me va a tutear porque casi que fui, que pobre la victimicé casi cuando me caso con la hija, pobrecita, cuando yo era bueno todavía. Entonces nadie se preocupa si yo la trato de vos y también ella a mí, porque ese así es el trato familiar entre nosotros. Quizás lo más propio de ella ha sido, como humanista, intentar mostrar al mundo de la literatura, de las humanidades clásicas, de todos, la unión que hay entre el catolicismo, el cristianismo en general, y a su vez también con el mundo greco-latino. Bien, decime si más o menos el currículum breve que... Eso ha sido una preocupación que a mí me ha motivado desde que empecé a estudiar. Por supuesto, primero uno tiene un matete en la cabeza o tiene cosas oscuras, pero yo decía, yo estoy estudiando a los clásicos y cómo los relaciona con la práctica de mi fe. Y después uno va descubriendo cosas y se da cuenta que el asunto marcha más sencillo de lo que uno creía.
la clave para mí, para empezar a entrever todo este mundo, fue en latín cuando estudiábamos las églogas de Virgilio y particularmente la cuarta égloga de Virgilio. Es decir, yo entré a la relación de mundo clásico y mundo cristiano por la cuarta égloga de Virgilio. ¿Cómo fue? Pero primero no me daba mucho cuenta de lo qué era lo que yo debía encontrar, porque uno cuando está en la facultad y uno se pregunta qué es lo fundamental de lo griego y qué es lo fundamental de lo latino, surgen ya dos respuestas clásicas que son, no son erradas, pero son incompletas, que es, bueno, lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero antes de sí. continuar con esto, yo quiero hacer un raconto de cómo ha sido, porque habitualmente el mundo de la universidad y el mundo de la universidad en el ámbito social, humanístico, está más bien lleno de gente más bien de izquierda o socialista. Mira, ¿cómo fue tu formación primero para poder llegar a todo esto? Eso me interesa mucho, ¿no? ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, yo me formé prácticamente yo estudié en la universidad oficial y salí de la universidad oficial. Tuve profesores muy exigentes en latín y en griego, y unos más que otros me entreabrieron ese mundo. Es decir, el profesor que era en ese sentido más avisado y más alerta era el doctor Di Sandro, pero tuve otros profesores también que no daban exactamente el latín, pero daban otras materias como literatura española, literatura alemana, lingüística y eso, que eran profesores que realmente eran verdaderos humanistas. Y entonces lo que pasa es que al estudiar latino uno se va concentrando más en cierta temática, pero el mundo clásico es una base para todo. Entonces, si yo he entrado por la cuarta égloga de Virgilio, ahí me he pasado toda la vida en última instancia con ese tema, aunque parezca mentira, pero es una cantera por la cual uno va descubriendo cosas y cosas y cosas, y cosas muy sencillas que no te dicen en general en la facultad. Porque muchas de las tendencias para enseñar las lenguas y las materias son de carácter historicista, es decir, tienden a una autonomía del conocimiento sin relación con otra cosa. Y en realidad eso no es así, porque si nosotros somos cristianos, tenemos que tener en cuenta que la venida de nuestro Señor marca la historia con un antes y con un después. Es decir, la primera venida es un hecho sobrenatural que irrumpe en el mundo natural y en el mundo histórico, y lo que está antes, desde el Génesis hasta la primera venida, está en relación todo con esa primera venida, y lo que viene después de la primera venida, que es lo que nosotros estamos viviendo, hasta la segunda venida es otra cosa. Bien. Pero siempre esos dos mundos, entre las dos venidas, están relacionados, y eso es lo que tenemos que buscar y lo que tienen que buscar los humanistas para entender qué es lo que está pasando ahora y lo que ha pasado en la historia. Es decir, la irrupción de lo sobrenatural en el mundo natural, en el mundo de la historia, es lo que uno tiene que ver, y lo entrevieron los antiguos, particularmente los griegos y los romanos. Ahí vamos. Otros pueblos también. Ahí vamos a la pregunta entonces. Vos te has dedicado toda tu vida, prácticamente toda tu vida, a esta relación entre el mundo clásico. Cuando digo mundo clásico me refiero a la literatura y a la filosofía greco-latina, y el cristianismo, ¿no?
Sí. ¿Cómo uno le puede explicar a la gente que no está en el tema, digamos, qué tan necesaria fue esa cultura grecolatina para la difusión de la iglesia, para la difusión del mensaje evangélico, y a su vez también qué nos ha quedado de todo esto al día de hoy? Porque nosotros seguimos diciendo somos el mundo occidental, tenemos una cultura greco-romana, greco-latina, ¿no? No, pero Sí, qué sí. tan importante o necesario fue eso, esa base para el cristianismo? Sí, en general lo que se ha estudiado bien es lo que llaman el tránsito del mitos al logo, la evolución del politeísmo al monoteísmo, y entonces esto en filosofía todo el mundo lo reconoce, los caracteres de Dios que da Platón, el bien, la verdad, la belleza, el primer motor inmóvil de Aristóteles, pero el problema es lo que está en el Antiguo Testamento, que Dios es Dios vivo. Y entonces el Dios de los filósofos, aunque se discute si el primer motor inmóvil en algún momento es viviente o no viviente, pero ¿de dónde sacamos la noción de Dios vivo? La noción de Dios vivo está en el Antiguo Testamento, pero también está atenuada, mezclada, embarrada, si vos querés, en Grecia con el mito. El mito es el que aporta la idea de Dios vivo. Eso está muy discutido porque siempre están discutiendo qué es el mito, y el mito, te dicen, es un producto de la imaginación creadora. No, 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 no. El mito es algo dado. Y en los griegos está el mito antes de su primera formulación literaria, que nosotros sabemos que es Homero y Hesíodo, siglo VIII. A ver, Pero también, uno puede entender en el lenguaje actual, castellano actual, un mito es algo bueno, algo que no existe, una cosa así, que se le inventó claro, un eso es fulano. lo que se cree. Pero cuando vos te encontrás, por ejemplo, también del siglo VIII, un oráculo del sibilino, es decir, los oráculos sibilinos son muy antiguos, ¿no? Momento, Y son ¿qué es paralelos. cuando una persona no sabe qué es un oráculo sibilino? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué Sí, es un oráculo sibilino? estamos hablando de las profericiones o declaraciones de las sibilas. Las sibilas eran personajes de la antigüedad que tenían carácter histórico y eran como una especie de sacerdotisas o profetisas, ambulantes en general, y algunas fijas. Por ejemplo, la Pitia de Delfos no salía del templo del oráculo de Delfos, que estaba cerca de Atenas. Pero las sibilas más antiguas eran ambulantes, y entonces a veces se confunden si una que estaba en Eritrea es la misma que después aparece en Tesalia o lo que fuera, ¿no? Lo cierto es que uno de los oráculos más antiguos es, para que veas lo que es esta relación del mundo antiguo, ¿no? Empieza así: oh Zeus, que eras, que eres y que serás. Entonces uno inmediatamente se acuerda del Apocalipsis, claro. refiriéndose a nuestro Señor, que eras, que eres, y no que serás, sino que vendrás. Exacto. Y ergómenos, que es la palabrita que está en el Apocalipsis, es decir, el Señor es el que era, el que es y el que viene, el viniente. Ergómenos es un participio presente. Nosotros no tenemos muchos participios presentes en la lengua, pero tenemos algunos: oyente, audiente, vidente, hablante. Tenemos siempre participios pasados, pero el griego y el latín tienen muchos más participios. Así que el Apocalipsis, cuando dice el que viene, está marcando la diferencia de lo que era un Dios
totalmente puro espíritu y el anuncio del Dios vivo que se va a encarnar, porque Entonces, no puede venir si no se ha encarnado. Entonces, nos fuimos de los mitos a las sibilas, ahora volvemos sobre las sibilas. Entonces, las Sí, sibilas eran estas mujeres del, digamos, Antiguo Testamento, del mundo pagano, que sí, daban ciertas profecías, que a veces se cumplían, a veces no, y que sí, estaban dedicadas a cuidar ciertos templos, ¿no? Bien, ¿y sí, estas así eran es. las que inventaban los mitos, o las que los transmitían, o qué hacían el mito entonces es una No, 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 narración el mito es fantástica o no? algo que estaba ya y lo que hace tanto la Sibila como los primeros autores a partir de Homero y Hesíodo es darle una expresión literaria. Pero al Ujú. darle una expresión literaria significa que ellos mismos ahondan un elemento dado y lo interpretan y se lo dan a la población. Lo que Ujú. pasa es que nosotros no sabemos cómo era eso antes de Homero, Ok. pero existía. Y para decirlo más claramente, en el Antiguo Testamento, las profecías respecto del Mesías se van dando gradualmente, pero Ujú. con exactitud. Es decir, la revelación en el Antiguo Testamento es como un rayo que cae y es como es, aunque las cosas vayan, Dios vaya hablando de a poco y hasta el momento en que llega el Mesías y la última manifestación profética es reconocerlo como hijo de Dios. Ujú. Bueno, yo voy a enviar un Mesías, pero ¿quién es este Mesías? Bueno, al final sabemos que es el Hijo de Dios, pero Mm. de entrada no. Pero eso es una cosa segura que tiene el Antiguo Testamento. Ujú. En cambio, el griego eso lo tiene, yo sí te voy a hacer una metáfora, si vos querés, en el Antiguo Testamento es como un rayo. Ujú. No por la gradualidad, porque acabo de decir las cosas, pero es así y no puede ser de otro modo. Mm. Se promete el Mesías y el Mesías vendrá. Ujú. En cambio, entre los griegos, el asunto es distinto, porque el conocimiento, hay como un anticipo de conocimientos que los pueblos gentiles tienen, Claro. pero los tienen como en pildoritas y mezclados, no solamente a veces por las injerencias demoníacas, sino mezclados porque ellos no tienen la claridad y la exactitud de la revelación. Ujú. Y te voy a dar una imagen que da un teólogo protestante que es muy buena, que se llama Ulrich Mann. Este hombre tiene un libro que se llama Prólogo de la Salvación. También tiene otros libros, ¿no? Por ejemplo, Corona de Laurel y Corona de Espinas. El prólogo de la salvación, él dice que anticipos de la salvación reciben los griegos y usa una metáfora, que Mm. es la de la imagen del río Meandros. El río Meandros es un río de Asia Menor, no es de Grecia. Es un río, el meandro de un río es un río de llanura que va dando muchas vueltas y es un río con fango. Ujú. Un río que a veces se mete bajo tierra porque viene una montaña y desaparece y aparece después. Pero tiene siempre, aunque aparezca o desaparezca o aunque tenga fango, un hilito de agua pura en el medio. Y Ujú. entonces ese hilito de agua pura es el anticipo, digamos, de lo que va a venir en relación al Mesías. Entendido. Bueno, Entonces, o sea, para poder más o menos ir sintetizándolo, ¿no? Uno sí, podría llegar a decir que el mundo greco-romano ha sido de alguna manera un mundo como elegido de antemano por parte de Dios sí, para poder recibir después la revelación completa. Y de ahí sí, por eso, una de las importancias que tenemos del mundo greco-latino, ¿no? Que fue la y por eso base, San Pablo tiene, ¿cuál es la misión de San Pablo? Ir a los gentiles. claro. Y San Pablo va a ser mejor acogido entre los gentiles y vamos a ver por qué, Ujú. que entre los mismos judíos cuando va a las sinagogas. A ver por qué. Sí, fíjate vos que,
porque hay elementos que favorecen el mesianismo, si podemos hablar así, en los griegos, que tenían una gran disposición para, gracias al mito, no solamente a la filosofía. El mito, como te digo, está enfangado muchas veces, y los mismos griegos lo advierten, y el primero que advierte que hay impurezas en el mito es Xenófanes, y después Platón. Pero uno tiene que ir buscando el hilito de agua pura, y el hilito de agua pura es la noción de doble naturaleza. Deli, eso, una sí. cosa, antes que me olvide. ¿Podría entonces uno decir, así concluimos con el tema del mito, que el mito entonces, o bien, es una profecía que Dios le manda de modo impuro a algunos pueblos paganos como el greco-romano, o, como dicen otros, es como un recuerdo de una especie de tradición primigenia, ¿Sí? de tradición primordial, sí. que los hombres iban recordando de generación en generación. Bueno, que esto he escuchado que, a ver, por una mujer vinieron los pecados a todo el orbe, entonces uno piensa en la caja de Pandora, por ejemplo, y dice, bueno, un pecado al inicio. Así es. Que bueno, esa sería la elaboración que hace Hesíodo de, digamos, del pecado de Eva, si pudiéramos hablar así. Claro. Es decir, hay como una teodicea natural del que ellos van extrayendo. El asunto es que a nosotros esto nos llega por la interpretación literaria de los poetas. Y esto significa que el poeta ha tratado de interpretar y ahondar en una línea, no siempre es la misma, y esa línea se va profundizando y se va abriendo cada vez más para llegar a lo que sería la noción de hijo de Dios. Y bueno, es decir, hay en la traducción latina, lo que sería semillas del verbo, simientes del verbo, que en latín es la expresión semina verbi. Y semina verbi es la traducción de una expresión griega que no la inventan los santos padres. La inventan los estoicos, que es la expresión logos espermáticos, que quiere decir, en singular, palabra seminal, palabras como semilla. Entonces de ahí la expresión latina, cuando logos espermáticos se traduce al latín, se traduce como semina verbi. Bueno, el que usa por primera vez esa expresión cristianizándola, se la saca a los estoicos y la cristianiza, es San Justino. San Justino era un filósofo griego converso, y entonces él empezó a ver semina verbi es decir, simientes del verbo, semilla del verbo, en la filosofía. Y eso Justino, es muy lógico. Siglo II, por las dudas. Sí, es San Justino, fines del siglo I y comienzo del siglo II, ¿no? Y de ahí la expresión se hace, digamos, común en los santos padres. Se habla de los semina verbi, los santos padres griegos siguen hablando de logos espermáticos, y los santos padres latinos de semillas del verbo. Pongo un ejemplo que mil veces esto estoy explicando como alumno a la profesora, no a la profesora, sino a los que están escuchando. Muchísimo, todo lo que yo sé lo sé por María Delia de estos temas. Entonces, pongo un ejemplo sencillo para simplemente sintetizarlo. Cuando uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles y se encuentra con que San Pablo llega al Areópago de Atenas, al lugar, a esa plaza pública donde se discutían los temas. Entonces comienza con ese famoso discurso de San Pablo en el Areópago, diciendo, bueno, he visto... Espera un poquitito, algo antes, hay otra cosa, eso es en el capítulo 17, ¿no? Puede ser, no recuerdo de memoria. Sí, bueno, 1 o 2 capítulos antes, San Pablo llega con Bernabé a Iconio. Y cuando predica,
llama la atención a la población, y entonces aparece el sacerdote de Zeus. Y eso está en los Hechos del Apóstol. Hay que ir al capítulo de lo que pasa en Iconio. Y el sacerdote de Zeus cree que Bernabé es Zeus y que San Pablo es Mercurio. Claro. Y entonces quiere honrarlo con un sacrificio de un holocausto de bueyes blancos. Y San Pablo dice, no, nosotros somos fulano y mengano, somos hombres como ustedes, no somos ningún dios ni nada por el estilo. Es decir, que la predicación de San Pablo y de Bernabé, es decir, de San Pablo, Bernabé era grandote y entonces, y hermoso, y parece que es tomado como Zeus. Y San Pablo, que era más menudo, y era el lenguaraz, digamos, es tomado como Hermes o Mercurio, que es el dios que habla en los tres niveles. Mercurio es dios que habla en el cielo, en la tierra y en los inferi, ¿no? Bueno, entonces, eso es para que vean la disposición que tenían los griegos para recibir la verdad. Bien. Y después, a ver, contar lo del discurso del Areópago. No, el Areópago seguramente lo habrán escuchado alguna vez, que San Pablo va a esa plaza pública, se encuentra con los atenienses y le dan la palabra y San Pablo dice, bueno, miren... Es la plaza que está frente, digamos, al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, diríamos. Bien. Entonces dice San Pablo, bueno, he visto que vosotros sois de los más religiosos de todos los pueblos, porque cuando venía caminando hacia aquí me encontré con un altar dedicado al agnostóceo, al Dios desconocido, ¿no? Bueno, aquel Dios que vosotros adoráis sin aún haber conocido, a ese Dios os vengo a predicar. Bueno, entonces comienza el querigma, o sea, la primera enunciación. Nació de una Virgen María, de una virgen, y los atenienses habrán dicho, bueno, perfecto, nosotros también tenemos hombres que son mezcla entre hombre y Dios. Aquiles, ¿no? Hijo de una diosa y un mortal, ningún problema. Bueno, y ese Dios entonces padeció, bueno, también acá los dioses, los semidioses o los héroes padecen, y murió. Y sí, Hércules, también, por ejemplo. Ok, hasta que se mueren, y bueno, sí, también mueren, pero después resucitó. Y ahí cuando le dicen entonces como riéndose, bueno, sobre ese tema otro día te escucharemos, como diciendo acá, no, que resucite ya es demasiado. Y dice, sacando 2 o 3 personas, entre otros Dionisio, el del Areópago, el juez del Areópago. El juez del Areópago, que lo siguen, el resto, bueno, no lo escucha, pero ¿qué hizo San Pablo? Tomó las bases elementales de... Además, alude al un poema. Este poeta del siglo III. El Fenómenos de Arato. Los Fenómenos de Arato, donde dice, somos, como dicen vuestros poetas, no se lo nombra Arato, somos de su genos, es decir, somos de su estirpe, somos de su descendencia, somos, tenemos la misma génesis, una cosa así, somos de su género. Bueno, eso era que es más difícil para el pueblo hebreo de aceptar, no lo es para los griegos, porque a Zeus hay que ver para que tanto o Júpiter en Roma, los griegos y los romanos lo llaman padre de dioses, padre de héroes y padre de hombres. Entonces la idea de una paternidad de la cual muy vagamente ellos se sentían hijos es muy importante, porque las oraciones que, por ejemplo, tenían los hebreos, una creo que se llamaba tefilá o tefila, no sé cómo se dice, y la otra no me acuerdo cuál era, se las dan como modelos del Padre Nuestro, pero en ningún momento esas oraciones empiezan con la palabra Padre. Es decir, todavía reconocer al hebreo la novedad que significa la enseñanza del Padre Nuestro por nuestro Señor es una cosa muy difícil para el hebreo, pero no lo era para el griego y el romano, porque ellos se sentían hijos de este sumo Dios que era padre de dioses, de hombres, de héroes, perdón, y de hombres.
y eso está tanto en Grecia como en Roma. Claro. Es decir, la filiación, aunque fuese muy vaga, es un elemento ya básico, porque hay otra cosa, no es Dios, no es el hombre que va a Dios, sino es Dios que viene al hombre. O sea, por y eso... además en Grecia... Sí, perdón. Sí. Perdón. No, digo que por eso, entonces, es fácilmente, independientemente de la lengua común, que era el griego koiné, que se usaba después de Alejandro Magno, independientemente de las vías romanas, de los caminos, digamos, que eran ya, hacían fácilmente transitable, tanto en el Mare Nostrum, que era el Mediterráneo, como en los caminos por tierra, independientemente del orden romano, que todo eso va a ayudar a la evangelización del siglo I, II y III. Pero esto es importante, lo que dice María Delia, que ya existía un sustrato natural que permitía al mundo greco-romano recibir rápidamente la revelación. Entonces no era algo totalmente distinto de lo que ellos, o sea, sí, era totalmente distinto, pero ya tenía una base, un abono. La tierra estaba bueno, el tema de Gálatas 4:4, ¿no? Que se puede interpretar así, cuando vino la plenitud de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, Dios mandó a su Hijo. Bueno, el mismo San Pablo dice que en la plenitud, no antes, sino en ese momento preciso, que es le llama, en griego en el Evangelio, en el San Pablo es pleroma ton aionon, o tanto en singular como en plural. Es decir, plenitud del tiempo o plenitud de los tiempos, es el momento que llega nuestro Señor. Entonces, lo que queremos decir con los semina verbi es que uno tiene que desentrañar qué elementos hay en el mundo gentil para entender cómo se llega allí a la plenitud temporis, ¿no? A la plenitud del tiempo. Los griegos tenían varias palabras que significaban tiempo. La más común es cronos o cronos, ¿no? Que nosotros la tenemos en cronómetro, cronología, qué sé yo. Pero también tenían la palabra aion, que era una extensión de tiempo un poco inabarcable, ¿no? Por eso topleroma ton aionon, la plenitud de los tiempos, así desde el comienzo del tiempo hasta vaya a saber cuándo, ¿no? Y después tenían la palabra kairos, que era el momento preciso. Entonces, la plenitud de los tiempos se da en un momento preciso, cuando Dios considera el momento de la encarnación. Y todo lo anterior va hacia ese kairos, hacia ese momento. Hay varios kairos en la vida de nuestro Señor. Por supuesto, la pasión es un kairos, la muerte es un kairos, la resurrección es un kairos. Y el sentido del momento preciso, que si uno lo desprecia después no se vuelve a repetir, cada uno en la vida también tiene su kairos. Y es decir, cuando tiene que decidir qué camino va a tomar, ¿no? Claro. Y eso los griegos lo tenían muy claro. Entonces, la plenitud de los tiempos es el momento preciso en que llega nuestro Señor. Todo lo anterior confluye allí. Y todo lo que sigue sale de allí hasta la segunda venida. Ahora, acá entonces, arriba de mi escritorio, voy a aprovechar a mostrar, hace tiempo que tengo este libro, que no tiene nada que ver quizás con lo que estamos viendo ahora, pero para que la gente lo vea. Esto es un libro sobre cultura y religión en la América precolombina. Pero quiero que se fijen acá arriba la colección. ¿Cómo se llama la colección? Semina Verbi. Semina Verbi, justamente lo que estamos hablando. Bueno, ¿de quién es? Yo no lo conozco. Es de la editorial Lavac. Sí, Lavac, sí, pero el autor... De los cristianos. Y me parece que es de Ballesteros Gay Brois. Claro, el punto está de todas maneras en plantear esto, que muchos de estos libros modernos que uno puede ver, es que, incluso hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy muchas veces sucede esto, que se confunde, a mi juicio, el estar buscando semina verbi en cualquier ámbito de cualquier civilización y tratar de forzar a veces las cosas. Entonces,
Me interesaría saber esto, que a partir de toda la experiencia que ya tenés con todos estos años... Sí, ¿cómo? yo en eso soy Sí. muy prudente. Yo me he Termino tratado de estudiar la los pregunta. Semina Verbi anteriores, como los santos padres Bien. lo vieron, hasta Santo Tomás, si que vos querés, o hasta el Renacimiento, bueno, hasta Santo Tomás, vieron Semina Verbi en la cultura greco-latina. Claro, la pregunta es, para que la gente me entienda, es ¿cuál es el criterio para poder ver o encontrar Semina Verbi, si es que solamente existen en el mundo greco-latino, o también uno puede encontrarlos en las culturas, entre comillas, precolombinas, los incas, los aztecas, los mayas, lo que fuera? Ahora te voy a responder a eso. Porque está todo ahora... Está todo el juego de que aquella gente que dice, bueno, hay que recibir la Pachamama, hay que recibir, no sé, los dioses ancestrales, entonces hay que valorar todo tipo de cultura y aceptarla como sea. Bueno, justamente por eso mostraba este libro, que es un libro de una editorial medianamente seria, seria como la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, y tienen una columna, una llamada así, Semina Verbi. ¿Cómo hacer para distinguir entonces esto de lo otro? Sí. Yo, en la medida en que no traicionan la encarnación. Eso es una... y en el caso de lo que has mostrado vos, me voy a permitir un excursus. Cuando vienen los españoles y se aparece la Virgen de Guadalupe y le habla a Juan Diego, el discurso de la Virgen está recogido en el Nican Mopohua, que muchos creen que es una elaboración del siglo siguiente. En realidad, el Nican Mopohua parece haber sido escrito por Antonio Valeriano, que fue contemporáneo de Juan Diego, lo conoció a Juan Diego, y fue rector del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Era un indígena ilustrado que aprendió latín, griego y todas las materias del trivium y el quadrivium, y además era alcalde de indios, aprendió magníficamente el español, el latín y el griego, y escribió el Nican Mopohua, cosa que se negaba, pero hay investigadores como el padre Escalada que han encontrado en una biblioteca pública de Nueva York, y Fray Bruno Bonetta Imán, fragmentos del Nican Mopohua anteriores a la edición de Lazo de la Vega, que es del 1600 y pico. Y además el padre Fray Bruno Bonetta Aymar encontró testamentos casi inmediatos para mostrar la difusión de cómo la gente donaba para el santuario de la Virgen de Guadalupe. De modo que, vuelvo otra vez, el texto del Nican Mopohua no es una reelaboración del 1600, es un texto antiguo. Y allí, cuando la Virgen se presenta a Juan Diego, le dice cosas que le dice, bueno, que no, primero que no tiene que temer, y que se presenta, yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las más variadas estirpes de hombres, mis amadores, ¿no? Los que a mí, bueno, pero primero le ha dicho otra cosa antes de esto, de presentarse como madre de él. Se ha presentado, dice así: sabedlo bien, por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios. Es decir, no dice verdadero, sino verdaderísimo Dios. E inmediatamente dice, por quién se vive, el creador de las personas. Eso lo podían entender tanto los españoles como los indios. Aztecas, sí. Y no solamente los aztecas, había toltecas, había otros indios, ¿no? Pero esto es extraño. El dueño de la cercanía y la inmediación, es decir, soy la perfecta siempre Virgen Santa María,
madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Es decir, ¿qué es lo que nos suena raro a nosotros? Esto del dueño de la cercanía y el dueño de la inmediación. Bueno, ¿de dónde saca esto la Virgen? Y esto era parte de las creencias de algunos indígenas, no de los aztecas, porque los aztecas tenían endiablada, digamos, la noción de redención. Ellos sacrificaban y canibalizaban a los indios de otras tribus, que los tomaban prisioneros y los enjaulaban y los cebaban, porque los sacrificaban porque ellos creían que había que redimir al sol con sangre. Es decir, eso es la noción de redención dada vuelta. Y por eso lo va a terminar la Virgen de Guadalupe. Pero había entre la alianza que hace Moctezuma con otros pueblos indígenas cuando vienen los españoles, uno de los príncipes que lo ayuda es un tal Netzahualcoyol, que no era azteca, sino tolteca, y que tenía otras creencias religiosas. Y este príncipe Netzahualcoyol, se sabe después, porque hay descendientes de él, que creía en un solo Dios, puro espíritu, que tenía un hijo que se había encarnado y que decía que ese Dios era el dueño de la cercanía y la inmediatez o la inmediación. Bueno, entonces, ¿cómo interpretaban eso? Era el dueño de la interioridad del alma, eso es lo que dicen algunos comentaristas. Es muy difícil de explicar esto. Bueno, pero quiere decir que la Virgen ha asumido el discurso de Netzahualcoyol y eso lo entendían. Y eso es un semina verbi que han tenido ellos. Y eso en una civilización que posiblemente no se esperaba mucho de eso. El fray Bernardino de Sahagún, que tiene la historia de las cosas de Nueva España, crónica que hay que leer, porque es una crónica que está redactada con vocabulario indígena, puesto en 3 columnas, latín, español y el vocabulario indígena y bueno, ahí uno puede encontrar otro semina verbi porque él anduvo recorriendo, hizo trabajo de campo, justamente con indígenas que eran lenguaraces, que conocían el español y conocían, entonces le iban contando las tradiciones religiosas. Y entonces hay varias cosas allí. Pero, por ejemplo, que ellos, hay uno que dice que el canibalismo se iba a acabar cuando vinieran en casas de madera unos hombres barbados. Mira. Porque los indígenas eran lampiños. Bueno, claro. Y entonces eso es Cortés y sus naves. Bueno, es decir, tradiciones que él va recogiendo. Pero lo fundamental es que en este discurso de la Virgen asume un elemento de lo que sería una buena teodicea o un conocimiento natural o mejor dicho, que al alcance de los indígenas, que tendría una dosis, por supuesto, de sobrenaturalidad, porque es muy difícil aceptar un Dios y que tiene un hijo que se encarna. Claro. Bueno, eso es lo que en realidad es lo que se llamaría una verdadera inculturación del Evangelio, sí. ¿No? Tratar de buscar los elementos básicos y buenos que pueda tener una cultura que todavía no es cristiana, para elevarlos, para asumirlos. Bueno, eso está Cortés tardó 2 años en llegar a México y evidentemente él fue aprendiendo muchas cosas, tanto es así que después cuando consiguió tomar Tenochtitlán, se subió
a la pirámide esa donde se hacían los sacrificios humanos, sí. y habló en náhuatl. Por supuesto que le habrán hecho el discurso, mejor dicho, le habrán traducido el discurso. Entonces ahí les dijo, no, ahora se han acabado los sacrificios humanos, se ha acabado esto y esto, y entramos en un... porque ahora estamos ahora con el verdadero Dios. Y entonces él mandó quiso destruir la estatua esa terrible de la diosa esta, no era la Pachamama, pero era la Pachamama de ellos, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y que realmente era una diosa, una divinidad demoníaca. Y hay que ver y vos lo has visto, cuando hemos ido a las pirámides, los elementos demoníacos que hay llenos de serpientes. Es decir, donde hay serpientes, hay que en el arte y en la construcción y en la arquitectura, hay que sospechar ciertas cosas. Y entonces allí los primeros franciscanos hablaron, hicieron exorcismos porque ellos consideraban que había una infestación que daba vuelta la verdadera noción de redención. Bueno, eso está en el mundo hispánico, pero hay otras. Sigamos con los griegos. Sí. Vuelvo otra vez para atrás. Es decir, ellos consideran que hay un abismo, los griegos y los romanos, ¿no?, entre Dios y el hombre. Y ese abismo se salva con un personaje intermedio que es el héroe, que el héroe es hijo de una divinidad y de un mortal. Puede ser un dios que posee a una mujer mortal o una diosa que posee a un mortal. Bueno, lo cierto es que de ese tipo de personajes nosotros tenemos unos cuantos. Empezando por la Ilíada, claro, y por la Odisea. Es decir, a veces no solamente es hijo directo, sino es descendiente. Ulises, por ejemplo, es descendiente. En cambio, Aquiles es directamente hijo de una diosa y de un mortal. Aquiles, hijo de Tetis, que es divinidad marina, y de Peleo. Bueno, y el héroe va a tener siempre un privilegio con respecto a los demás hombres, pero también mayores obligaciones. ¿Cuál es, por ejemplo, los privilegios que son ostensibles en Aquiles? Como lo titula Homero, Aquiles es el de los pies ligeros, es decir, tenía una velocidad para correr que no tenía nadie. Pero tiene otra cosa importante, que no le es común, no tiene el común de ningún hombre. Puede elegir su destino: morir joven y glorioso o viejo y oscuro. Y Aquiles elige morir joven y glorioso. Y la diosa Tetis cuenta el mito que lo sumergió en la laguna Estigia para hacerlo inmortal. Y otra de las características de Aquiles era que era invulnerable, pero lo agarró por el talón, y claro, el talón no se mojó. Entonces tener el talón, la expresión tener el talón de Aquiles es tener algo débil. Claro. Pues justamente Aquiles, el héroe, no es inmortal. Puede subir al cielo, puede tener apoteosis, pero tiene que morir. Y entonces él murió joven y glorioso como el más brillante de los héroes de Troya. Pero no es Aquiles, que tenía unas cuantas imperfecciones humanas, era medio caprichoso, era muy impetuoso, muy tumultuoso, sino Héctor, como dice, el verdadero educador del pueblo griego. Es decir, porque Héctor es un mortal sufrido, sabe lo que es el sufrimiento, sabe que va a morir y acepta morir por su patria.
Entonces, Héctor es un héroe en el sentido nuestro, humano, pero ahí nosotros tenemos estos personajes que son mediadores por su doble naturaleza entre el hombre y Dios. Por ejemplo, Ulises. Ulises también desciende de un dios. Y el Ulises que uno ve en la Ilíada es un Ulises astuto, vivo, trapacero, ingenioso, es el polítropon, es decir, el hombre de las muchas vueltas, el astuto, el que tiene que tratar de ganar con la inteligencia a lo que Aquiles puede ganar por la fuerza. Bueno, pero cuando uno ve el Ulises de la Odisea, el Ulises de la Odisea es otro. El Ulises de la Odisea es el tipo que después de 20 años llega a su casa y la encuentra totalmente estragada. Nadie lo reconoce. Y yo me acuerdo esto de cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? No sé si la Odisea no es una imagen, el hilito de agua pura mezclado en el fango de la segunda venida. Es decir, ese Ulises cambia, porque tiene que empezar a arreglar todo e incluso poner orden en la casa. En la segunda venida tiene que ser, entre otras cosas, un poner orden en la casa. Y la casa es la iglesia, no solamente el mundo. Bueno, y después hay otro héroe importante que es, bueno, ¿cómo va funcionando el tema del héroe? Es decir, el griego tiene una meditación central que es el ahondamiento del tema del héroe. Y porque ese héroe, uno dice, bueno, Aquiles, sí, está bien, tiene una serie de elementos, pero como modelo virtuoso, los griegos decían aretea, la virtud, es la misma raíz de Aristos, el mejor. Es decir, el héroe tiene que tener el máximo de arete, como el héroe romano tiene que tener el máximo de virtus. Pero el arete o la virtus no la tienen regalada, la tienen que conseguir ellos, es decir, hay un trabajo que es que el héroe tiene que ir educándose y, bueno, esa trayectoria de educación del héroe se da en todo el mundo griego. Y el segundo paso es la tragedia. La tragedia es el aprendizaje que el héroe hace por el sufrimiento, por el dolor. Y tanto Esquilo como Sófocles, en alguna de sus tragedias, tienen la expresión más o menos equivalente, no igual, que el conocimiento o la ciencia es el precio del sufrimiento o el precio del dolor. Estos héroes trágicos van más allá del Aquiles de la Ilíada o del Ulises de la Odisea. Es decir, ¿por qué? Porque aprenden por el dolor y mueren por el dolor. Y nos dan además otra cosa, que no se ve tanto en el momento inicial. Se ve empieza la idea de culpa. Y la idea de hibris, es decir, hibris es una palabra que tiene la misma raíz de hiper, es decir, lo que está sobre, lo que está encima de algo, ¿no? Entonces, la persona que tiene hibris es la persona que se ha extralimitado, ha pasado sus propios límites, nosotros diríamos ha pecado. El griego dice se extralimitó, se pasó, y eso le costó. Claro. Y eso bueno, entonces el héroe que comete hibris tiene que pagarla. El personaje que comete hibris tiene que pagarla. Y entonces uno tiene la famosa trilogía de Esquilo, la única que nos ha llegado,
que tiene el Agamenón, las Coéforas y la Orestíada, ¿no? Y uno ve 2 generaciones por lo menos, pero esto arranca de algo más. Agamenón y Menelao son 2 hermanos, y que cada uno tiene su gibris por su lado. Pero la gibris de ellos arranca de sus padres y de sus abuelos, que hicieron barbaridades y los dioses los castigaron. Entonces, no siempre se castiga como en el caso de Adán y Eva. Sí, fueron castigados, pero en Adán y Eva hemos sido castigados todos. Es la culpa que se va pasando de generación en generación por toda la estirpe. Ellos Esquilo la limita a una estirpe. En los romanos se va a ampliar la idea, pero es una cosa importante, es como diciendo, hay un pecado original en una estirpe, y ese pecado lo cometió el primer antepasado, y fue muy grave porque fue una falta contra la divinidad, quiso engañar a los dioses, y eso se va pasando por eso. Bueno, el asunto es que llega Agamenón, y Agamenón cuando supuestamente no, cuando Paris roba a Helena, Menelao, su hermano, quiere ir, por supuesto, a buscar a Helena, y lo compromete a Agamenón. Agamenón sí, pero Agamenón, como es el más importante de todos los reyes griegos, y tiene un pacto con los otros, les hace cumplir el pacto, que es de solidaridad. Entonces todos los príncipes griegos tienen que ir a Troya, quieran o no quieran. Bueno, eso genera ciertas molestias en ellos. Bueno, pero van. Y están todos listos para zarpar en Áulide, para Troya, es decir, para cruzar todo el mar Egeo, y no hay viento favorable para la flota. Y entonces el profeta, el oráculo, dice que tiene que hacer un sacrificio. La noción de sacrificio humano es bastante ajena a los griegos, pero ahí aparece. Y Agamenón la manda a buscar a su hija mayor, Ifigenia, pero le miente a su mujer, a Clitemnestra, y le dice que es para casarla con Aquiles. En realidad es para sacrificarla. Bueno, el asunto es que eso está tomado después por Eurípide, el sacrificio de Ifigenia, y hay una cosa muy semejante al sacrificio de Isaac, porque Ifigenia se da cuenta que la van a matar y acepta morir por su patria, después de, por supuesto, de no querer, de negarse a morir y que la han engañado, pero al final hay una conversión en ella, y eso es grato a Artemisa, o sea, a Diana, que sustituye en el momento en que la van a matar Ifigenia, la hace desaparecer y aparece una cierva, como aparece un becerro en el caso de Abraham y Isaac. Bueno, acá no es Abraham el que ha aceptado, sino es la víctima, Ifigenia, la que ha aceptado inmolarse. Bueno, tienen los vientos favorables. Bueno, pero la culpa de Agamenón, es decir, Agamenón la va a pagar. No solamente la va a pagar porque lo van a matar, sino que la va a pagar por el engaño de Clitemnestra, por todo lo que está en la tragedia. Pero en un momento dado surge la noción de expiación. Es decir, a una falta primigenia, alguien tiene que expiarla. Y la expía Orestes con su amigo Pílades. Y hasta que en la última obra, el último acto, llegan a Atenas y llegan justamente al Areópago. Y los jueces lo tienen que juzgar a Orestes por haber matado a su madre. Y entonces los votos están empatados. Y entonces, ¿quién desempata? Atenea, a favor porque considera que ya Orestes ha cumplido la expiación.
Así que la noción de culpa primigenia necesita alguien que se sacrifique, que pase mal, y después que espíe. No muere Orestes, no muere Orestes, pero ya ahí tenés, en eso tenés un semina verbis. Después tenemos Edipo, en Sófocles. Sófocles todavía ahonda más, porque en el caso de Oreste ha sido asesinado por orden de Apolo, pero ha asesinado, es criminal, objetivamente, y por eso tiene que ser juzgado en el Areópago. Pero en el caso de Edipo, todo lo que hace Edipo lo hace sin deliberación, es totalmente inocente. Entonces, eso es importantísimo, porque Sófocles está anticipando el aspecto de la inocencia de nuestro Señor, en la figura de Edipo, que comete crímenes siendo inocente. Nuestro Señor no comete ningún crimen, pero es acusado de siendo totalmente inocente y declarado por Pilatos inocente, en él no hallo ninguna culpa, ¿no? Bueno, es decir que la tragedia significa el ahondamiento del héroe por el dolor, del héroe culpable como del héroe inocente, o lo más inocente posible. Por eso, al final, Edipo, que es una piltrafa humana, ciego, pero conducido por un cirineo que es su hija Antígona, llega al bosque de Colonos, cerca de Atenas, donde el que le va a dar un asilo, se va a compadecer de él, es Teseo. Pero ocurre una cosa maravillosa, hay que releer otra vez el final del Edipo en Colono, porque Edipo le agradece a Teseo esa hospitalidad que él le quiere dar, pero le dice que él no la acepta porque él va a morir y prefiere ser protector de Atenas gracias a la hospitalidad ofrecida por Teseo. Y de pronto se produce como una cosa milagrosa, una cosa prodigiosa. Teseo desaparece y la tierra se ilumina, y bueno, de ahí tenemos un dios protector de Atenas. Es decir, todo eso ha sido por el sufrimiento del héroe inocente, ¿no? Que ha matado, pero no sabía que lo que estaba haciendo, ha matado y ha cometido, por supuesto, incesto, que es un pecado gravísimo. Bueno, ¿cómo sigue el asunto en Roma? Y tenemos el modelo del héroe máximo, que es Eneas. Eneas todavía va más allá de lo que va Edipo. También es hijo de una diosa y de un mortal. Y es un tipo que los dioses le dan una misión del otro lado del mar, porque Eneas aparece en la Ilíada, creo, si no me equivoco, en el canto 18 se dice en un momento dado que ese va a ser el único que se va a salvar de la destrucción de Troya, porque tiene algo que cumplir. Entonces, Virgilio se agarra de ese trocito, de esos 2 o 3 versos de la Ilíada, y le desarrolla una vida heroica a Eneas, que tiene que salvarse, pero porque va a tener una misión, ¿no? El tema de la misión es importante en los romanos, y el tema de la misión es fundar Roma. Ajá. Bueno, y entonces lo que quiere decir Virgilio es que una ciudad y la fuente de una civilización no se hacen en una generación, se hacen en muchas generaciones. Y él las cuenta ahí en la Eneida, pero además se hace con un gran sufrimiento, no solamente un sufrimiento al modo de la tragedia griega, sino un sufrimiento, bueno, al final los demás lo comprenden. Tiene un Teseo que lo comprenda, tiene una Antígona que lo ayude, pero Eneas no, está totalmente solo, sin ninguna comprensión, una vez que se le ha muerto el padre, porque él se enamora de
libremente se enamora de Dido, pero Dido no se enamora libremente, Dido se enamora por un cálculo que hacen las dos diosas, Juno y Venus, que no se pueden ni ver, pero lo que quieren es que no llegue, Juno no quiere que Roma sea fundada, entonces, bueno, que caiga en manos de Dido. Y Venus no quiere que los cartagineses, que son salvajes, los maten, entonces conviene que Dido se enamore de Juno, de Eneas. Pero ese enamoramiento no es libre en Dido, y eso hay que distinguirlo bien. Es un enamoramiento provocado por las diosas, por los cálculos que ellas tienen sobre la fundación de Roma. Bien. Y Eneas no, Eneas se enamora del bueno. Entonces después, por supuesto, cuando Eneas se va, porque tiene que fundar Roma, no se puede quedar allí con Dido, y Dido es lo mejor que le podía acontecer cuando uno la examina. Dido también es una mujer sufriente, es una mujer que ha huido, le han matado el marido, ha tenido que fundar una ciudad. Es como un anticipo de lo que tiene que hacer Eneas, y podría haberlo comprendido perfectamente, pero ella no acepta que Eneas se vaya de Cartago. Bueno, y se va, y ella se suicida, y el consenso de la culpa del suicidio de Eneas del suicidio de Dido cae en Eneas. Eso no estaba, es decir, Eneas es un héroe quenótico, digamos, que tiene que anonadarse, aceptar una calumnia que no le corresponde, porque él lo que hace es cumplir su misión. Y eso se da en el canto cuarto, pero en el canto sexto, cuando Eneas baja al mundo inferior, al mundo de los inferi, que es un anticipo, digamos, de la estructura que tiene la Eneida, la Divina Comedia, nada más que más sencillo. A mitad de camino, el canto tiene 900 versos, y en el 450 se encuentra con Dido, y Dido no le habla, y él y se manda a mudar con su primer marido. Claro, a su primer marido ella lo había querido, ella se había enamorado de Eneas forzada por el juego de las dos diosas, no libremente, ¿no? Y entonces realmente él la amó profundamente, y ahí es la renuncia total, es decir, el anonadamiento de Eneas hace que se entregue totalmente a su misión. Eneas, por supuesto, no va a morir en la cruz, no, pero la kenosis de Eneas es un grado previo a la kenosis de nuestro Señor. Entonces, uno tiene esas etapas, si vos querés, respecto del héroe. El héroe en Homero, en Hesíodo, bueno, hay que buscar ciertos mitos, ¿no? Después en la tragedia, fundamentalmente en la tragedia, porque el sufrimiento y el dolor son el precio del conocimiento, y es decir, la experiencia se adquiere por el sufrimiento y por el dolor, en otra forma. Y hay sufrimiento culpable y hay un sufrimiento más inocente. Y en Eneas, cuando pasamos a la literatura latina, Eneas va un grado más todavía, porque es el héroe que tiene que renunciar a todo y concentrarse nada más que en eso, y incluso casarse con Lavinia, que es la tercera esposa. La primera muere, que es la madre de su hijo. Esta se suicida. Y la otra es la que se casa por razón de Estado para tener descendientes para fundar Roma. Entonces, como Felipe II, cuando las 4 esposas que tuvo, las tuvo casi prácticamente por razones de Estado, y las quiso, pero porque él quería, sentía que tenía una misión superior, y bueno, y entonces la misión superior obliga a una renuncia, a un anonadamiento, a una kenosis. Y entonces, por eso, el discurso del Areópago, al cual vos hacías alusión,
ellos no entienden la resurrección, aunque tienen algunos mitos de resurrección, pero en general no la aceptan los griegos. Pero entienden perfectamente todo que haya nacido incluso hasta de una virgen, que haya muerto, que haya padecido, que haya muerto, eso lo entienden porque lo tienen en la tragedia, y es decir, es algo que el griego lo mamaba. La tragedia era una fiesta pública, eran fiestas religiosas, eran las grandes dionisíacas que se celebraban, y acudía todo el pueblo de Grecia, Atenas, al teatro, a la representación de la tragedia. Eran muchas las tragedias que se representaban, pero era un acto religioso, porque el que presidía las grandes dionisíacas, las tragedias, era el sacerdote Dioniso, que tenía asiento especial. No era ir al teatro como nosotros vamos a pasar un buen momento o un mal momento, pero sin conexión. Esto era un acto religioso, era como ir a misa. Otro semina verbi fuera del mundo, pero dentro de la civilización occidental, que es el mito de la Virgo paritura. Esto lo tenían los druidas, nada menos que del bosque de Chartres y del bosque de Paré-Lemonial. Ahí estaba el mito de la Virgo paritura, que en un momento, paritura es un participio que quiere decir la que dará a luz. Es decir, la Virgen que dará a luz. Y esto es muy importante porque podían entender que Dios naciera de una mujer, pero que naciera de una virgen, ya eso es mucho más difícil. Solamente es cuestión de dato sobrenatural. Bueno, y justamente en el bosque de Chartres se hace la catedral, donde está el velo de la Virgen, y en Paré-Lemonial aparece, está la Basílica del Sagrado Corazón, y mejor dicho, no está, hay una basílica vieja medieval, pero está el convento donde el Sagrado Corazón se aparece a Santa Margarita María de la Coque. Claro. Es decir, que la Virgo paritura era también un semina verbi, un semen verbi, que está no es estrictamente en el mundo grecolatino, pero sino en tierras conquistadas por los romanos, ¿no? En la Galia. El tema del padre putativo. Las heroínas que son madres de un héroe, si son el problema es si son madres solteras, tendrían que tener la misma denigración o la misma disminución social que puede tener acá una madre, que tenía antes una madre soltera. Bueno, el Dios que posee a la mortal, va a ser madre de un hijo, siempre le provee un padre putativo, porque es esposa de un hombre virtuoso, o es soltera, pero con el Dios se preocupa de casarla. Es decir, eso pasa, por ejemplo, con Heracles, bueno, con el mismo Eneas, pasa con, es decir, el padre, y entonces eso ¿qué prepara? Prepara el mito, prepara la realidad de San José, el padre putativo, que no es padre carnal, el mortal que está casado con la elegida por Dios, o por el Dios, tiene que ser un hombre sumamente virtuoso y aceptar que su mujer ha sido poseída por un Dios, y sabe que a ese hijo, ahí está, el padre virtuoso tiene que comunicarle el arete, si es griego, o la virtus, si es romano, porque eso no se hereda, eso lo adquiere. Por eso dice el Evangelio que nuestro Señor crecía en sabiduría y en gracia y en experiencia, ¿no? Claro, exacto. Bueno. Para ir también resumiendo y concluyendo, así también a la gente la dejamos también con... cuando nosotros éramos más jóvenes, cuando yo era más joven, ¿no? Nos hicieron leer en su momento ustedes
La Paideia, de Jäger. Sí. Una obra que a mí me cambió completamente la vida, ¿no? Sí, sí. ¿Qué lecturas, si uno tuviera que recomendar a alguien que está comenzando con este tipo de cosas, qué lecturas podrías recomendar para que esa persona que quiera adentrarse, ya sea en el mundo clásico, ya sea en este tema puntual específico de los Semina Verbi? Sí, lo de los Semina Verbi está más difícil de encontrar una cosa así como la que yo te estoy contando. Pero la Paideia y el segundo libro de Jäger, que es, hay dos libros que son claves en Jäger después de la Paideia griega, que son Paideia griega y cristianismo primitivo, que está en el Fondo de México y está en castellano, y Teología y humanismo, que es una conferencia que él la pronunció en inglés, pero después se tradujo, me parece que en Rialto. Bueno, María Delia, un gusto enorme, la verdad que ha sido más que una entrevista, una clase de humanismo y de cristianismo. Así que, bueno, espero que lo puedan disfrutar tanto como yo. Y a su vez también agradecer públicamente, ahora sí de mi parte, todo lo que has hecho por mi formación, ¿no? Y por la formación de tanta gente, de tantos discípulos que has tenido. Así que quería agradecerlo de modo público esta vez. No, eso es un poco exagerado. No, para nada. Es decir, es el tratar de practicar lo que uno ha aprendido y relacionarlo con la fe que uno tiene. Y dar gracias a Dios de descubrir que no hay autonomía historicista, sino que todo confluye al centro de la historia. Exacto, que es Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. Bueno, adiós, Javier. Adiós, adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.